ETAs o enfermedades transmitidas por alimentos. ¿Qué son las ETAs? Hola, ¿qué tal? Les habla Víctor de León junto con Edgar Antonio López y Verónica Hernández. Y el día de hoy les vamos a hablar de qué es una enfermedad transmitida por alimentos, también conocida como ETA. Esta es todo aquel trastorno que provocan los alimentos contaminados de patógenos, los cuales causan daños a nuestra salud. Estos patógenos pueden ser bacterias, virus, parásitos y toxinas y pueden provenir de las heces, el suelo o fluidos corporales de personas contaminadas. Algunos de estos alimentos no tienen aspectos de deterioro en el color o sabor. Es importante tener en cuenta que la mayoría de problemas se dan en el hogar, pues en la industria todo está muy controlado y es difícil que al mercado salgan productos contaminados. La mayoría de las enfermedades que voy a mencionar es porque se almacenan o se preparan de una forma incorrecta y las enfermedades más comunes son las siguientes. La gastroenteritis. Muchas especies de bacterias y virus pueden provocar este trastorno, pese a su gravedad varía dependiendo de la especie de patógeno que lo provoque y el estado de salud de la persona. Esta no suele traer demasiados problemas. También está la salmonelosis, que es una enfermedad provocada por una bacteria llamada salmonela. Es que esta es más grave que la gastroenteritis, pero también suele desaparecer por sí sola antes de la semana. Si no es así, hay que acudir inmediatamente al médico. También está la listeriosis, que es provocada por una bacteria llamada Listeria monocytogenes. Esta está en el suelo, agua y es una de las enfermedades más peligrosas debido a que puede ocasionar meningitis, septicemia e incluso otros trastornos que pueden poner en riesgo la vida de la persona. También puede ocasionar abortos en personas embarazadas debido a que la bacteria atraviesa la placenta y ataca al feto. Otra enfermedad es la brucelosis, que es causada por una bacteria llamada Brucella, la cual esta se puede manifestar cuando consumimos leche o queso de vaca o cabra sin pasteurizar. Esta enfermedad suele tratarse con eficacia gracias a los antibióticos, pero el tratamiento puede durar varias semanas, ya que es difícil de evitar que la infección reaparezca. También está la hepatitis A, que esta es una enfermedad provocada por un virus que llega a los alimentos a través de una contaminación fecal, o sea, de personas que previamente que están infectadas, y una vez que hemos consumido el producto contaminado, el alimento, el virus se desplaza al hígado y empieza a dañarlo. Es una enfermedad pues un tanto contagiosa. También la campilobacteriosis se produce por Campylobacter, que se encuentra en el pollo y carne de aves contaminadas y también en la leche sin pasteurizar. Los síntomas son vómitos, diarrea, la cual se puede presentar con sangre o sin sangre, calambres y fiebre. Y por último tenemos el botulismo, que es una enfermedad rara pero es muy peligrosa, es la más peligrosa de todas las enfermedades de las cuales hablé. Esta la causa toxinas de una bacteria llamada Clostridium botulinum, y esta se va a presentar en conservas caseras elaboradas de forma incorrecta. Esta va a causar un daño neurológico, visión borrosa, dificultad para hablar, dificultad para tragar, para masticar, dolor muscular, debilidad. La persona va a requerir de hospitalización de forma inmediata y esta será tratada por medio de antitoxinas. Por eso cuando uno quiere hacer una conserva casera, se tiene que tener en cuenta que los envases estén previamente esterilizados, y si nosotros vemos que la conserva ya está hinchada, el envase ya está hinchado, pues de preferencia más bien ya no consumir esa conserva porque puede estar infectada con Clostridium botulinum. ¿Cómo podemos prevenir las ETAs? Medida para la prevención de ETAs. Al momento de realizar las compras es importante realizarlas en lugares autorizados, así como la revisión de sus productos que deben encontrarse debidamente etiquetados, en buen estado y listos para la venta y su posterior consumo. En el caso de las carnes frías y pescados, estos deben encontrarse en refrigeración, deben presentar un buen color, olor, textura al momento de ser adquiridos. De igual manera deberán presentar su etiquetado mostrando el lote, fecha de empacado y fecha de consumo sugerido. Los tarros de conserva no deberán presentar hinchazón en la tapa, abolladuras o áreas de oxidación en la tapa. Las mismas observaciones deberán realizarse en el caso de alimentos enlatados. Alimentos como carnes y lácteos deberán ser los últimos en ser tomados para evitar que queden el menor tiempo posible fuera de la cadena de frío. Este tipo de alimentos deberán mantenerse separados del resto de los alimentos listo para su consumo para evitar una contaminación cruzada. Al preparar los alimentos,
Las manos se deben lavar con agua y jabón por al menos 20 segundos, frotándonos las palmas, el dorso, los dedos y entre los dedos. Esto se realiza antes de preparar los alimentos o comer, pero también después de manipular los ingredientes crudos como la carne, el huevo o el pescado. Esto para evitar contaminar los demás ingredientes. También lo vamos a realizar después de ir al baño o después de manipular basura, dinero o mascotas. Las frutas y verduras se deben de lavar con agua y jabón y desinfectar con una solución diseñada para este fin, como puede ser la plata coloidal. Las superficies de la cocina o de cualquier lugar donde se preparen alimentos debe lavarse regularmente, de preferencia a diario. Para esto se puede utilizar agua y detergente desengrasante. Para la desinfección se puede utilizar cloro diluido como indica el envase. Debemos usar agua potable para beber o cocinar. En caso de no contar con ella, se deberá hervir durante al menos 3 minutos o se puede utilizar cloro o plata coloidal para desinfectarla. La carne y los mariscos congelados no se debe descongelar a temperatura ambiente. Una manera correcta de hacerlo es colocándolos en agua fría y metiéndolos al refrigerador. También se puede utilizar el microondas. El objetivo es limitar la proliferación bacteriana, que a temperatura ambiente puede ser muy rápida. Antes de utilizar los productos es conveniente revisar que se encuentren en buen estado y que la fecha de caducidad se encuentre vigente. La contaminación cruzada es el intercambio de microorganismos que ocurre cuando los alimentos entran en contacto entre sí, ya sea de manera directa o indirecta. Para evitarlo, los utensilios y recipientes utilizados para la carne, mariscos o huevo crudo deben ser diferentes de los utilizados para los alimentos cocinados o listos para consumir. Los alimentos, sobre todo los de origen animal, deben cocinarse completamente para destruir los microorganismos que pudieran estar presentes. ¡Listo! Los utensilios y recipientes de cocina se deben lavar después de ser utilizados, para después almacenarse en un lugar adecuado. Medidas para un correcto almacenamiento. Asegúrate que tu refrigerador y congelador funcionen correctamente y mantengan la temperatura adecuada. A temperaturas inferiores a 5 grados centígrados, el crecimiento microbiano se enlatece o se detiene. Carnes crudas, como puede ser la carne de res y pescados, se conservan mejor si están congelados. Es importante refrigerar los alimentos una vez cocinados. Estos deberán permanecer refrigerados, tapados y con su respectiva fecha de elaboración. Alimentos crudos y cocidos deberán permanecer separados durante su refrigeración. El almacenamiento de alimentos secos como harina, azúcar o arroz deberá ser en lugares limpios y bien ventilados. En el caso de alimentos enlatados, una vez que estos sean abiertos y no sean consumidos, deberán ser vaciados en otro envase para su posterior refrigeración y almacenamiento. Esperamos que este video les haya servido para aprender un poco más de qué son las setas y cómo prevenirlas. Muchas gracias.